que nos visitan, pues si gustan pasar allá con los jóvenes de la iglesia, pueden hacerlo. Pero también si quieren quedarse aquí, pues también pueden hacerlo. Qué lindo Dios, te adoramos Dios. Y a todos los hermanos, todos ustedes, bienvenidos. Si hay hermanos que nos visitan, bienvenidos también a la casa del Señor. Vamos en esta hermosa mañana, amados hermanos. Hoy quiero compartir un tema que Dios puso en mi corazón hoy en esta mañana. Hemos estado hablando acerca de la gramática, cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, cómo nosotros podemos hablar, cómo nosotros podemos conducirnos y que sea la palabra de Dios la que nos instruya a nosotros. Pero hoy quiero hablar, amados hermanos, de un tema muy personal para cada uno de nosotros. Y digo personal porque no podemos echarlo al hermano ni a la hermana ni a nadie, sino que hay que tomarlo personalmente para nosotros, porque es la palabra de Dios la que nos habla. El tema que yo quisiera desarrollar el día de hoy, amados hermanos, yo quiero hablar acerca de las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado, eso es lo que queremos hablar, amados hermanos, porque sabemos que todos somos humanos y pecamos, pero la diferencia es que muchos pecamos, pero nos duele el corazón y nos arrepentimos. Y mucha gente, amados hermanos, peca y peca y peca, y pues llega un momento en que disfruta el pecado, pero no se pone a pensar las consecuencias que ese pecado puede traer a su hogar, a su familia, a su matrimonio, a su persona. A veces no nos ponemos a pensar, amados hermanos, y dice la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 18, versículo 5. Dice la palabra del Señor, dice: y tu pecado te va a alcanzar. No importa que usted corra muy recio, no importa que usted sea muy veloz. La Biblia dice que el pecado nos alcanza, así como dice Deuteronomios 28:1. Y todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. O sea, las bendiciones de Dios también nos alcanzan. Pero también las maldiciones del pecado nos van a alcanzar tarde que temprano. Por eso es que nosotros, amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Mucha gente hasta se mofa diciendo: mira, yo tomo, yo bailo, yo hago esto y hago lo otro, y mira, y yo no voy a la iglesia, y mira, y estoy bien. Acuérdate que Dios es paciente y Él dice que no quiere que nadie perezca. En su paciencia Dios espera que nos arrepentamos, que miremos nuestra condición y que nosotros rectifiquemos cómo estamos delante de Dios. Porque el pecado, amados hermanos, tarde que temprano te alcanza a ti, me alcanza a mí, alcanza a un pueblo, una ciudad, una nación. El pecado, amados hermanos, es lo que Dios más aborrece. Él dice la Biblia que Él es santo, Él es limpio, Él es puro, y Él habita en su santidad, hermanos, y Él lo que no puede ver es el pecado. Se ha dicho mucho que Dios ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Usted sabe lo que es la palabra aborrecer. Cuando uno aborrece algo, amados hermanos, siente que hasta las entrañas de uno como que hasta le duelen. Porque tú aborreces algo, así es Dios. Y mire lo que dice Dios, capítulo 18, verso 5. Porque sus pecados han llegado, dice, hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Quiere decir, amados hermanos, que el pecado, cuando sube delante de la presencia de Dios, Dios comienza a accionar. La Biblia dice que cuando Dios, amados hermanos, tiene querella contra las naciones, hermanos, que se preparen, porque Dios no está jugando. Cuando Dios tiene querella contra una ciudad, contra una persona, hermanos, esto es grave el asunto. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado. La palabra querella quiere decir tener enfrentamiento con Dios, contienda con Dios
y pleitos con Dios. Yo no quiero tener esas cosas, pero estas cosas suceden a causa del pecado, a causa del pecado. Nosotros como iglesia, amados hermanos, sabemos bien que Cristo quiere una novia, una esposa, una amada que esté apartada de esas cosas. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la persona siendo cristiano puede pecar, pero tarde que temprano ese pecado sube delante de la presencia de Dios. Y dice la Biblia que cuando Dios cierra la mano no hay quien se la abra, y cuando Él abre no hay quien se la cierre. Ni el ayuno tuyo, ni el ayuno mío, ni la oración tuya, ni la oración mía, porque cuando Dios ha decidido hacer algo, Dios lo hace. La Biblia dice, amados hermanos, que Samuel oraba mucho por Saúl, y Samuel lloraba, amados hermanos, por el rey Saúl. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta de Dios? No ores más por él. No me pidas más por él, porque yo lo he desechado. Oiga bien. Quiere decir, amados hermanos, que lo que Dios desecha no lo vuelve a recoger. Y esto es para todos los cristianos tibios que dicen que si se quedan, piensan que hay salvación en la gran tribulación para los cristianos que pisotearon la sangre de Cristo. La Biblia dice que Dios dijo, yo lo he desechado. Y la Biblia dice que todos los cristianos tibios, Apocalipsis 3:15, dice la Biblia, por cuanto fuiste tibio y no fuiste frío y ni fuiste caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, te sacaré, te desecharé. Y lo que Dios desecha no lo vuelve a recoger. Y esto es para aquellos que dicen que cuando Cristo venga, si se queda en la gran tribulación, dice que ellos se van a dejar cortar la cabeza y que con eso van a ser salvos. Pero dice la Biblia que ya no hay otro sacrificio para la remisión de esos pecados. No hay más. O sea, no hay otro sacrificio más grande que el que Cristo hizo. Nadie más. Olvídese que la Iglesia Católica dice que son los sacramentos los que te salvan, que aunque tú aceptes a Cristo como Señor y Salvador, pero que si no guardas los 7 sacramentos que la Iglesia Católica ha indicado, dice que tú no eres salvo. Mentira del diablo. Somos salvos por Cristo Jesús. Somos lavados por la sangre de Cristo Jesús. Somos perdonados por el amor grande que Cristo nos tiene en nosotros. Entendemos que todo cristiano que acepta a Cristo Jesús tiene que apartarse del pecado para vivir una vida en santidad, porque eso es lo que Dios demanda. Pero la palabra del Señor dice que le dijo, no ores más. Usted va a encontrar en la Biblia, amados hermanos, de personas que oraron por personas, pero cuando Dios desecha, cuando el pecado sube delante del Señor y Dios ha determinado hacer algo, Él lo va a hacer. Y aquí está diciendo, su pecado ha subido delante de mí. Cuando Dios dice que tiene problemas, o Dios tiene pleitos, tiene contiendas, o tiene enfrentamientos con alguien, amados hermanos, usted va a encontrar esa palabra querella. Muchas veces va a encontrar esa palabra en la Biblia, y esa palabra quiere decir pleitear con Dios. Esa palabra quiere decir contender con Dios, y esa palabra quiere decir enfrentamiento con Dios. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Dios nos ama, pero aborrece el pecado que nosotros practicamos. Y Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Mire, la palabra del Señor nos enseña a nosotros que el pecado tarde que temprano alcanza. Por eso Dios le dijo al pueblo, mire, busque conmigo Números 32, hermanos, versículo 23, por favor. Números, vaya conmigo, Números capítulo 32, versículo 23. Mire lo que la palabra del Señor dice, lo que Dios le da la indicación a Moisés. Más dice, si así no lo hicieres, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestros pecados os alcanzarán. En otras palabras, usted y yo podemos ir caminando. Hoy me voy al baile, mañana vengo al culto,
mañana hago esto, lo que a Dios no le gusta, y mañana voy a la iglesia, me doy 3 golpes de pecho y es todo. No, no es así. Mire, textualmente dice Proverbios 28:13. Escuche lo que dice: el que encubre sus pecados no prospera, pero, aquí está la clave, pero el que los confiesa, no nomás es confesar y arrepentirme. Oh, ya me arrepentí, ya los confesé. El que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia de Dios. Porque yo puedo confesar los pecados, puedo arrepentirme, puedo llegar al altar: Señor, estoy arrepentido, perdóname, Señor. Dios lo hace. Pero el requisito de Dios es apartarme. ¿De qué me sirve que yo ayer tomé, me emborraché? Vengo y le pido perdón a Dios, Dios me perdona, pero voy otra vez a lo mismo. Dice la Biblia: el que se aparta alcanza misericordia de Dios. Y aquí Dios está diciendo, amados hermanos, Él está diciendo claramente a Moisés: el que pecare contra mí, dice, tiene que saber que el que pecare, su pecado le va a alcanzar. Le va a alcanzar. Por eso, amados hermanos, podemos ver que quizás pasa 1 año, 2 años, 3 años. La gente dice: hace más de 1 año que me hice yo un cristiano tibio, no voy al culto, no oro, no hago nada. Como que era, yo soy el consentido de papá. No, yo creo que por muy consentido que sea el hijo, amados hermanos, va a llegar el momento en que papá, mamá, lo tiene que corregir. Oiga bien, porque dice un dicho que es mejor que llore el niño y no que llore el padre cuando le vengan a decir: tu hijo está en las pandillas y le dieron un balazo en la frente. ¿Qué cosa es lo que va? Es mejor que llore ahorita el niño y no que llore usted cuando le vengan a dar una mala noticia. Llegará el momento en que se tiene que corregir. ¿Por qué usted corrige a sus hijos? ¿Porque no los quiere? ¿Porque los odia? Porque los ama. Y la Biblia dice que el que Dios toma por hijo lo corrige. El pecado, amados hermanos, dice la palabra del Señor, tu pecado, dice, te alcanzará. El pecado, amados hermanos, tarde que temprano trae consecuencias graves. Trae consecuencias graves. Digo esto, hermano, porque la iglesia moderna de hoy en día le viene lo mismo. Hoy en día la iglesia moderna piensa que con gritos, saltos, humo, luces, y ya con todo eso, ya con que yo di una brincadita, una lloradita, ya. Hay cristianos que no están comprometidos con Dios solamente los domingos. Qué lindo Dios. Y con Dios hay que estar casado 24 hours a day, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. ¿Quién de ustedes está casado con su esposa solamente de viernes a domingo? Y ya de lunes a viernes hago lo que yo quiero. ¿A las mujeres así les gustaría tener un esposo? No. Imagínese. Y el esposo, que es un hombre que a veces está hasta feo, gordo, panzón, sin pelo, sin dientes, y usted lo quiere. Ahora mi Señor, que es el más bello, más hermoso, más precioso, más lindo, gloria al Señor. En otras palabras, necesitamos, digo esto, porque hay mucha gente que ya después del lunes ya hace lo que quiere. Yo conocí a cristianos en mi trabajo, llegaban el lunes, el domingo estaban en la iglesia, pero ya el lunes llegaban echando maldiciones, peleando, hablando disparates, hablando majaderías, hablando apodos con los compañeros de trabajo. Pero el domingo, el viernes, el sábado, hey, te invito a mi iglesia mañana domingo. Pero entre semana
se quitaban la mascarita de ángel y se ponían la de diablo. Sabe que en un aspecto, pues a mí me sirvió, porque cuando yo ya acepté a Cristo Jesús como Señor y Salvador, yo le dije, Señor, y le dije a mi esposa, si vamos a servir a Dios, lo vamos a servir. Pero yo no quiero ser como esos hermanos hipócritas que hoy son cristianos y mañana no son cristianos. Le dije a mi esposa, yo no voy a servir así a Dios. Si lo vamos a servir, ponte las pilas. Y si no, yo me regreso una vez más a las cantinas donde andaba. Pero yo no voy a servir así a Dios. No. Porque una vez me dijo mi esposa, le dije, mira, ¿te fijaste en la tarjetita que nos dio el pastor? Hay culto el martes, hay culto el jueves, hay culto el viernes, hay culto el sábado, hay culto el domingo en la mañana y domingo en la tarde. Dijo, eso ya es fanatismo. Oiga bien. Y habíamos aceptado a Cristo, Y yo me quedé así porque, le soy sincero, no sabía yo qué era esa palabra. Mi esposa, pues, ella fue a la escuela y me enseñaba a hablar. Yo no sabía hablar, hermano. Mi esposa me corregía muchísimas palabras, me enseñaba. No se dice así, se dice así. Esa palabra es así, así. Ella me dijo, es fanatismo. Y yo me quedé así con la tarjeta y mirando. Fanatismo, ¿qué será eso? No entendí. ¿Qué cosa es fanatismo? O sea, como uno está acostumbrado a ir solamente los domingos, porque yo, aunque amaneciera bien borracho, con goma, dicen los hermanos salvadoreños, crudo para nosotros los mexicanos, yo para hacer puntos, porque ella, hermano, es la que limpiaba la iglesia, estuvo en el coro, era bien católica, y yo para hacer puntos, por lo menos, aunque fuera borracho, la llevaba a misa. Oiga bien, y así está uno acostumbrado. Y le dije, pero aquí hay jueves y comienzo. Digo, no, eso es fanatismo. No creo que entren nosotros en ese fanatismo. Eso no creo que eso ya es mucho. Pero yo me quedé pensando y eso se me metió en el corazón. Y cuando yo comencé a preguntar y investigar, y fue todo lo contrario, le dije yo a mi esposa, no. Entonces, si no vamos a servir a Dios y vamos a hacer así, yo mejor no sirvo ya a Dios. Yo no quiero ser así. Yo no quiero ser mal testimonio para el evangelio. Yo no quiero que la gente sabe de estos días, estos meses, esta semana, que Cristo cambió, porque Cristo cambió así mi vida. La gente toda, trabajábamos con 35 personas ahí, se dieron cuenta inmediatamente el cambio de ese borracho, de ese maldiciente, inmediatamente todos. Y hasta llegaban, oye que ya no tomas, oye que ya no te emborrachas, oye que ya ni echas maldiciones, oye que, hermano, entre todos ellos iban a la hora del lonche y me preguntaban y todo, porque sonó todo eso inmediatamente, que yo no era persona que llegaba borracha, maldiciente, echando maldiciones, mentándole a la mamá hasta que le, ¿cómo está? Con maldiciones y todo. Ahora diferente, amados hermanos. Entonces yo dije, yo no quiero ser mal testimonio. La gente sabe que Cristo cambió mi vida, que Cristo vino a mi corazón. Yo no quiero. Porque muchas veces, hermano, uno como cristiano, uno piensa que el servir a Dios es como tú lo hacías antes. Y como quiera comienza uno a seguir en el pecado y en el pecado y en el pecado. Yo tengo un familiar, hermano, que se convirtió, entre comillas, a Cristo. Pero él todavía echa maldiciones. Él todavía habla puros disparates. Él todavía se lleva con puros apodos y todo. Y yo le decía, es que el asunto no es así, le digo. Tú aceptaste a Cristo de mente, no de corazón. Y no te culpo, porque cuando tú eres una persona nacida de nuevo, te das con el pecado. Te das con practicar lo que practicabas antes. Te duele en el corazón hacerlo, lo que hacías antes. Te da vergüenza delante de la presencia de Dios. Mire, mi esposa y yo no estábamos casados, hermano. Yo no creía en el matrimonio.
Yo decía que el hombre que se casaba era un tonto, que el hombre no era para una sola mujer. No, yo decía que eso no existía, que eso era la tontera más grande. Que una persona viniera y dijera: te acepto y te prometo ser fiel hasta que la muerte los separe. Decía, esa es la tontera más vil. Esa era la teología mía. Y me acuerdo que una vez mi esposa, estando juntos ya con mi hija y todo, dijo: oye, ¿y tú no piensas que nos casemos? Me recuerdo que me molesté tanto y le dije: ¿qué dijiste? ¿Casarme yo? Ya te lo dije una y un montón de veces. Casarme yo, no estoy tonto. Si quiere así, y si no, ahí está la puerta. Pero mire, escuche bien, hermano. Digo esto, mas sin embargo, cuando Cristo vino al corazón de nosotros, Cristo cambió mi vida, hermanos. A mí me daba vergüenza. Como adulto se lo digo. Oiga bien, yo no sé cuántas semanas o meses duramos mi esposa y yo sin tocarnos. Le dije: no, me da vergüenza a mí. Pecado delante de Dios. Oiga bien, hermano. Inmediatamente le dije al pastor: pastor, ¿qué necesitamos para casarnos? Le dije a mi esposa: ¿te quieres casar conmigo? Ella dijo: pues no, que no cree en el matrimonio. No creía, es el verbo pasado. Pero ahora sí creo. Y yo quiero estar bien delante de la presencia de Dios. Ella me dijo: claro que sí. Fuimos con el pastor: ¿qué necesito, pastor, para casarme? Él me dijo: número uno, le voy a preguntar: ¿ustedes han sido casados? No, ni casados, ni divorciados, ni dejados, ni abandonados, ni nada. No impide nada. Simplemente que vayan ustedes y saquen su licencia y los caso. Es todo. Pero ¿cómo van a querer? ¿Van a querer hacer fiesta, boda? No, no, no. Nosotros lo que queremos es estar casados. No queremos como muchos que quieren pompa. Oh, si no me hace fiesta y no me compra un vestido con una cola como de Talía de una milla de distancia, no me caso y todo eso. Vanidosos. Les hacen un casamiento y al ratito están peleándose, cacheteándose. Oiga bien, hermano. Dijo el pastor: pues sí los caso. Que van a llevar anillos, Biblia. Yo no sé, le digo: ¿qué cosa es lo que se lleva? Pues anillos, Biblia, lazo, arras, etcétera, etcétera. Le digo: pues pastor, no tenemos nada. Cuando yo acepté a Cristo, hermano, el diablo me tenía en la vil miseria. Yo le he dicho que el carro que tenía estaba podrido. Cuando llovía más adentro que afuera. No tenía nada, nada. En 3 años de estar viviendo con mi esposa, solamente 2 vestiditos le había comprado el chino por causa del vicio que me tenía en la desgracia y en la miseria. Yo derrochaba todo en el vicio. Mi hermano, el pastor que está en Acapulco, vivía conmigo. Él pagaba la renta de misericordia porque estaba mi esposa allí, mi niña. A veces no había ni para comer. Él compraba la comida para que comiera. Compraba la leche para mi hija. Porque el vicio así me tenía, en la desgracia, el pecado. Yo quiero que ustedes entiendan, amados hermanos, por qué a mí me da asco el pecado. ¿Por qué, hermanos? Yo me siento agradecido con Dios. Porque de veras, hermano, algunos dicen que Dios los sacó del bote de la basura, pero yo creo que conmigo Dios tuvo que levantar el bote de la basura y sacarme de abajo del bote donde yo me encontraba. Ahora ustedes entienden por qué, hermano, yo soy una persona agradecida, porque la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y le dije: no tengo, pastor. Yo ya había hablado con mi mamá y mi mamá dijo: hijo, yo tengo un oro allí, pedacera, acá en Guerrero, dice, te los voy a mandar a hacer. Me mandó, los fundieron y me mandó a hacer los anillos. Aquí los traigo todavía. Y mi esposa también. Le dije: pastor, mi mamá me va a regalar los anillos, pero no más eso, no tenemos más. Está bien, hijo, con eso está bien.
Me recuerdo que el pastor predicó y todo. Era un sábado. Y terminó de predicar y dijo: hermano, no se me muevan, no se me vayan. Tenemos un casamiento hoy. Tenemos una boda. Todos comenzaron a ver alrededor y miraron hacia atrás, pensaron que ya estaba la novia de blanco allí ya para entrar. No, nosotros estábamos sentados en la silla. Ya dice: le voy a pedir a los hermanos Plata que pasen, ellos son los que se van a casar. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque muchas personas ya dicen que son cristianos, y conozco hasta gente que son líderes, tienen ministerio. Y yo le pregunto: hermano, ¿ustedes ya están casados? Nomás por civil, pero por la iglesia no. Ni me pienso casar por la iglesia. Bueno, ¿y cuál es el problema, hermano? Que no se quieren casar por la iglesia. No, porque usted dice que si nos dejamos, no podemos ir a divorciarnos allá en el cielo. ¿Y cómo? O sea que los sinvergüenzas todavía tienen pensamientos de divorcio, de dejarse, de separarse. Y no dice la Biblia que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. ¿Hello? Eso es lo que dice la palabra del Señor, hermano. No dice que cuando ya engorde tu marido o tu esposa, te busques otra. No, dice la Biblia que hasta que la muerte no separe. El amor no se mide por libras. El amor no se mide por belleza. La belleza es la que se lleva en el corazón. El respeto y el amor que se tiene uno. Pero el pecado, amados hermanos, ha hecho estragos. Desde ese día, hermanos, nos casamos. A otro día había bautizos. Yo le dije a mi esposa: yo no me voy a bautizar estando así, en adulterio. Nos casamos hoy y mañana nos bautizaron. Y de ahí en adelante a servir a Dios. Oiga bien, hermano, a los 3 meses ya me tenían dirigiendo cultos. Padre Santísimo. A los 3 meses. Y en la iglesia donde yo fui salvo, no piensen que estaba el grupo allá para cantar. El que dirigía tenía que comenzar a cantar. Imagínense. Y ahora, claro, me temblaban los pies así. Pero cuando tú te decides servir a Dios, hermano, y yo le comencé a decir: Señor, mire, y Dios lo sabe, hermano, yo creo que yo me sabía más de 200 canciones mundanas. Y le dije: Señor, yo quiero que me ayudes a sacar toda esta basura. Y cada culto que yo iba, hermano, me aprendí un pedacito de canto de unos coritos. Y andaba ya, hermano, en el trabajo cantando. Y allá los amigos que yo había tenido, hermanos, me gritaban, me insultaban, me decían fanático y todo. Pero yo comencé a aprender, hermanos, muchas alabanzas, muchísimas alabanzas. Oiga bien, hermano. Comencé, hermanos, yo creo que antes de los 2 meses yo ya sabía leer y escribir. Dios me enseñó. Yo nunca fui a una escuela. Yo aprendí, como quien dice, a la edad de 22 años, cuando Cristo vino a mi corazón. A esa edad yo aprendí a leer y a escribir. Y comencé a leer la Biblia, hermano. Y comencé, hermanos, a memorizar muchísimos. Yo tuve el privilegio, hermano, de leer la Biblia 2 veces. ¿Por qué, hermano? Porque yo en lugar, hermano, en mi casa, hermano, se acabó televisión, se acabó todo radio mundano, se acabó novelas, se acabó toda esa basura. Desde que yo acepté a Cristo Jesús. Oiga bien, y comenzamos a alimentarnos de la palabra y de la palabra, hermanos. Y el Señor me fue ayudando, hermano. Y hoy le soy sincero, hermano, gracias a Dios, que todo eso, claro, si usted trata de traer a la memoria todo eso, vuelve usted a revivir todas esas cosas. Pero gracias le dio al Señor, que el Señor comenzó a quitar todas esas cosas y comenzó a meter palabra. Y esto se lo digo, amados hermanos, porque si no usted va a ser un cristiano mediocre, sancochado toda la vida. No se diga cómo Dios comenzó a trabajar con mi carácter, hermano. Yo tenía un carácter de 1000 diablos, hermano, que ni yo solo me aguantaba. Oiga bien, hermano. Si yo andaba en las cantinas, hermano, y estaba jugando billar y alguien entraba y se me quedaba viendo, yo agarraba la bola de billar y ¿qué me ves? O la boté y ¿qué? Cuando uno no conoce a Cristo, hermano, uno está endemoniado, hermanos. Yo a veces cuento esto, hermano, y no me gusta contarlo porque me da vergüenza y me duele mi corazón. ¿Cuántas veces, hermano,
no me echaba vueltas yo en mi mano con el pelo de mi esposa y la arrastraba por odio que yo tenía. La golpeaba, la pateé muchas veces. Pero mi esposa, gracias a Dios que no guarda rencor, porque ella ahora entiende que yo era una persona amargada, traía odio en mi corazón, odiaba a mi padre y mi madre. Yo decía que todas las mujeres eran iguales. Yo le decía, la única que hace diferencia es mi madre, o sea, la viejita que me crió. Esa es diferente de todas, decía. Pero todas, yo le decía a mi esposa, tú eres igual que todas. Y decía a mi esposa, todas las mujeres. Le dije, sí. Y le decía a ella, acuérdate que ya tienes una hija. No, con ella no te metas, ella es la que hace la diferencia también. Pero yo le voy a decir, hermano, Dios comenzó a trabajar tanto con mi carácter que tenía. Era una persona mala, grosera. Pero Dios tuvo que comenzar a trabajar. Y Dios todavía no termina. Dios lo está haciendo. Pero usted y yo tenemos que apartarnos, dice la palabra del Señor. Según de Timoteo capítulo 2 verso 19, dice que el que tiene este sello, el que invoca el nombre del Señor, apártese de todo pecado. Y luego dice el verso 21, dice que si alguno de nosotros nos santificamos, seremos vasos útiles, limpios, consagrados para la gloria de Dios. ¿Edad que si yo le hago una pregunta, si usted va a usar un vaso y usted mira que ese vaso está mantecoso, tiene pata de cucaracha, tiene un zancudo allá adentro, 2, 3, así usted le va a echar la leche y así se la va a dar a sus hijos? ¿Así le va a echar la leche y así se la va a tomar? ¿Edad que no? Entonces, ¿cómo muchos de nosotros pensamos que Dios va a estar bendiciendo y que Dios nos va a estar usando así? Cuando hay pecado, cuando hay odio, cuando hay amargura, cuando practicamos las obras de la carne, ¿cómo pensamos que Dios, hermano? Nosotros hemos abusado de la misericordia de Dios. Decimos, Dios es bueno. God is good. Yes, I know. Dios es bueno, yo lo sé. Pero ¿cómo vamos a abusar de la misericordia? El pecado tarde que temprano puede alcanzarnos, hermano. Mire unos ejemplos. La Biblia dice en Génesis capítulo 18, amados hermanos, verso 20, dice la Biblia que un día Dios le dijo a Abraham: he decidido destruir a Sodoma y Gomorra porque su pecado, dice, ha subido delante de mi presencia. El pecado alcanza tarde que temprano. He decidido, dice, destruir a esa ciudad de Sodoma y Gomorra. ¿Sabe que esa ciudad no se llamaba así antes? Esa ciudad se le llamó así. ¿Usted sabe lo que es la palabra Sodoma? La palabra Sodoma sale en la palabra sodomita. ¿Y usted sabe lo que es la palabra sodomita? Es una persona que está personas que practicaban, estaban bueno, eso, sodomizar. ¿Y usted sabe qué es esa palabra? Esa palabra, amados hermanos, llegó tan bajo, tan inmoral, que tanto hombres y mujeres cambiaron el uso natural y sus relaciones eran puras relaciones sodomizándose. Es tener relaciones anales, tanto hombres y mujeres. De tal manera, hermano, que eso, dice la Biblia, que llegó delante del Señor. ¿Sabe que Dios le había dicho a Moisés en el capítulo 23, verso 17 de Números, o de Deuteronomios, perdón? No habrá sodomita entre mi pueblo. No. En otras palabras, no se practicará el sexo de esa manera.
entre mi pueblo. Pero era tanto el pecado, amados hermanos, que usted sabe lo que dijo el Espíritu Santo por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 del verso 26 en adelante, 27 y 28 y adelante. Dice que Dios los entregó a una mente depravada, porque dejaron el uso natural contra la naturaleza de Dios. Hombres con hombres se encendieron en su lascivia. Y de igualmente dice, las mujeres dejaron el uso natural y se desviaron. De ahí sale la palabra lesbianismo. Se desviaron, mujeres con mujeres, hombres con hombres. Cuando Dios había dicho no habrá sodomita, hoy yo me quedo perplejo a veces que usted ahora mira iglesias evangélicas grandes donde el pastor es homosexual y su esposa, que también es otro hombre, es homosexual. Los diáconos son homosexuales, los músicos son homosexuales. Y ellos dicen que Dios no es como nosotros, que Dios es amor y que Dios no condena el homosexualismo. O sea que ya Dios se arrepintió de lo que dijo. Dios es amor, sí. ¿Ama al borracho? Sí. ¿Ama al homosexual? Sí. Pero dice la Biblia que Dios demanda. ¿Acaso no dice el libro de los Hechos 17:30 que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero que ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan? Porque hemos de dar cuenta un día delante de Él. Quiere decir que Dios ama, pero Dios quiere corazones arrepentidos. Por eso dice la Biblia, hermano, dice la Biblia, cuando el rey Josías tomó su cargo de rey, dice la Biblia allá en Segunda de Reyes capítulo 18 verso 4, comenzando del verso 1, dice la Biblia que este hombre, el rey Josías, era un hombre temeroso de Dios, aunque su padre había sido un diablo. Pero este hombre, dice la Biblia, que comenzó a buscar a Jehová. Se había quitado la palabra, el Torá, los cultos a Dios. Pero dice la Biblia que él mandó que buscaran el libro, el Torá, y lo encontraron, y él mandó que se volviera a restaurar la reforma del culto a Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que había tantos burdeles, cabaret, cantinas, prostitutas. Y en ese mismo versículo, Deuteronomio 23:17 dice: no habrá prostituta o ramera entre mi pueblo, no habrá sodomita. Y dice la Biblia que este hombre, hermanos, mandó derribar todos esos centros. Yo creo que si el presidente de Estados Unidos mandaría hacer eso y mandaría que todos busquen de Dios, otro gallo nos cantaría. Sí. ¿Qué dice la Biblia? Que este hombre, hermanos, mandó destruir todo. Y él encontró que no debía de haber sodomitas entre el pueblo. Sacó todas esas cosas. ¿Acaso no dice el Espíritu Santo en 1 Corintios 6:9? Dice: no erréis, ni los borrachos entrarán en el reino de los cielos, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. El pecado ha subido delante de la presencia de Dios. Eso es, dice. Por eso dice que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, porque dice Génesis 13:13, y todos los de Sodoma y Gomorra, dice que eran hombres malos
así como dice, textualmente así dice, malos en grande manera delante de Jehová. El pecado, hermanos, hoy en día lo apapachamos. Hoy en día el pecado lo practicamos. Pecado es pecado. Usted va a decir, pastor, pero yo no practico el homosexualismo y el lesbianismo. No, pecado es pecado. Estamos diciendo que el pecado alcanzará. El que tú no ames a tu hermano, ¿qué cosa dice Primera de Juan 3:15? Es homicida. No necesito ser homosexual, no necesito ser borracho, no necesito ser drogadito, no necesita usted ser prostituta para decir que estamos en pecado. No. Si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Chismear es pecado. Robar es pecado. Adulterar es pecado, sí. Celos, envidias, pleitos. ¿Acaso no dice eso? No va en el mismo paquete donde está el adúltero, el idólatra, el hechicero, el borracho. No está en el mismo paquete donde están los afeminados, los que se echan con... No están en el mismo paquete. Pecado es pecado, hermanos. Y tarde que temprano el pecado alcanza. Yo quisiera que con todo este mensaje entendamos, hermanos, que este es un llamado al arrepentimiento, a buscar de Dios. Porque la iglesia está cayendo en una tibieza. Y la tibieza, hermano, la palabra tibio quiere decir frío. ¿Acaso no dijo Jesús en Mateo capítulo 24 verso 12? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos ¿se qué? Se enfriará. ¿Quién es una persona que está fría, hermanos? Un muerto. Mire, atiéntese usted. ¿Verdad que usted no está frío? Porque usted le está corriendo sangre por las venas. ¿Sí? Atiéntese, ¿verdad que no? Claro, si es muy friolento. Pero una persona que muere, hermano, inmediatamente se pone fría, congelada. Usted nunca ha estado en un sepelio y pasa a ver el ataúd y a veces a alguna persona o algún familiar y le pone las manos arriba de él cuando las tienen así. No se acuerda cómo las tiene, congeladas, fría. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el pecado lo que trae es muerte. La frialdad es muerte. Y no está diciendo la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de Dios que está derramado en el corazón de los creyentes, no está diciendo el borracho, el ladrón, del drogadito, está hablando de usted y de mí. Y no se está mirando esto, hermanitos. Todos estos pecados que podemos mencionar muchísimos más, mi hermano, esto es lo que está llevando, hermanos, al pueblo, al mundo, en un caos y en un fracaso, porque el pecado está subiendo. ¿Se recuerdan que dice la Biblia que en una ocasión el pecado subió allá en Jonás capítulo 1 verso 2, cuando Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y pregona, predica, porque su pecado ha subido delante de mí y he decidido destruir a esa ciudad completita. Y la Biblia dice que, hermanos, Jonás fue hasta Nínive. Nínive, hermanos, se dice que está, hermanos, a 1179 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y Jonás tuvo que salir de Jope. Y Jope está, hermanos, quizás unos 6, 7 kilómetros de Jerusalén. Desde allí tenía que salir Jonás 1179 kilómetros a ir hasta Nínive. Nínive era la capital de lo que hoy se conoce como Irak.
Una ciudad, amados hermanos, desenfrenada en el pecado, que Dios determinó destruirla. En otra palabra, era otra Sodoma. Era otra Sodoma y otra Gomorra. De tal manera que usted mira que dice la Biblia que no nomás los hombres se pusieron en ayuno. Usted que ha leído la Biblia, ¿se ha fijado que también los animales? Usted sabe cuál era la práctica grandísima que había en esa ciudad de Nínive en relación con lo que es, hermanos, tener relaciones con los animales. Eso era algo desplayado, algo horrible. Por eso el rey dijo: no nomás nosotros nos vamos a poner en ayuno, también pongan esas burras, a esos animales. Porque según los teólogos, hermanos, había lo que aquí se le puede decir empresas, allá lo que había, hermano, cantina o centro, burdeles, y en lugar de llegar los hombres, porque había mujeres, lo que había eran chivitas, burritas, becerritas, o sea, lo que tú quieras. De tal manera que dije: no, hasta ellos se van a poner en ayuno. La Biblia dice que se arrepintieron ellos al mensaje de Jonás. Pero Jesús dijo: ellos se arrepintieron al mensaje de Jonás, pero muchos de ustedes, dice, están oyendo, y uno más grande que Jonás es el que está aquí. ¿Quién era el que más grande que Jonás que estaba hablando eso? Cristo Jesús. ¿Y quién es el que está aquí con nosotros? Cristo Jesús. En otras palabras, aquella gente se arrepintió, pero muchos de los que me están oyendo, dice el Señor, van a seguir en lo mismo. ¿Y qué cosa dijo Cristo? Si no os arrepentéis, pereceréis. Porque algunos de ustedes dicen que la torre se cayó y los galileos, muchísimos de ellos murieron, que porque Dios los castigó. ¿Acaso piensan que ustedes, que ellos eran más pecadores que ustedes? No. Porque a veces que nosotros pensamos que Julano es más pecador que nosotros. A ver que la esposa dice: ve tú a la iglesia, tú necesitas más, tú eres más grosero. No, todos necesitamos de Dios, hermano. Y yo quiero decirle a esta ciudad, o este país, o los países enteros, yo quiero decirles que el pecado está subiendo delante de la presencia de Dios. Por ejemplo, Estados Unidos legalmente en el año 2004 legalizó el matrimonio hombre con hombre y mujeres con mujeres. O sea, lo que Dios está diciendo que Él aborrece, el sodomismo, Estados Unidos dice: I don't care, no importa. Y como a veces muchos dicen, no sé ni qué sea esa palabra, pero ustedes los gringos sí saben. ¿Se da cuenta? Estados Unidos dijo: no importa lo que Dios diga, aquí lo que importa es lo que el presidente y el gabinete diga, y eso se va a hacer. El pecado ha subido delante del Señor. Estados Unidos tiene una cuenta grande con Dios. Estados Unidos, por ejemplo, en el año 1973 legalizó lo que es el aborto. Y se dice que en Estados Unidos, hermanos, cada minuto los sondeos, dice que cada minuto están muriendo, muertos, asesinados
en las clínicas, los doctores, 3 niños por minuto. Oiga bien, haciendo, hermanos, por hora, en Estados Unidos están muriendo más, hermanos, de 160 o 70, dicen, niños por hora. Y por día dicen que mueren 3.300 niños. En el año dicen que hace una totalidad de 1.600.000 niños. Desde el año 1973 hasta el año 2010, Estados Unidos había matado 56 millones de niños en abortos. El pecado está subiendo delante de Dios. Y dice la Biblia, tu pecado, ¿qué cosa dice? Te alcanzará. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Por eso dice Oseas 7:2, todo pecado que no has confesado, yo lo he estado acumulando. Escuche bien. Todo pecado que nosotros escondemos está acumulándose a tu favor y a mi favor. Pero para mal. Por eso la Biblia dice que si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado y la sangre de Cristo nos limpia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El pecado, amados hermanos, está subiendo, el pecado de sodomismo, de levianismo. Usted mire todo casi el capítulo de Romanos 1, de eso habla solamente. Y está hablando, amados hermanos, de cómo el hombre con animales, cuadrúpedos, de aves, de todo eso. Y hoy en día, hermanos, tanta suciedad, la pornografía que incita a los jóvenes. Eso es tremendo lo que está pasando. Matrimonios que se dice son cristianos, porque la Biblia dice que el matrimonio, Hebreos 13:4, usted lo sabe de memoria, honroso sea el matrimonio, pero el hecho, el acto, lo que se lleva a cabo en la recámara, en el matrimonio, sea sin mancillarse. ¿Usted entiende lo que es la palabra mancillarse? Un ejemplo. Usted sabe que Dios prohíbe que se ponga un yugo, un toro con un burro. ¿Usted sabe? Usted sabe que Dios prohíbe que pongan a tener actos una especie de un animal con otro animal, que Dios prohíbe. Oiga bien, usted sabe que Dios prohíbe lo que Él ha consagrado en el matrimonio, y cuando se hace todo en la desorden del matrimonio, usted sabe que Dios lo prohíbe. Y hoy en día, decía un pastor que si se hace un sondeo en los hogares, matrimonios, recámaras de cristianos, un pastor decía, por eso hay muchos que mejor ya no vienen a la iglesia, porque ellos mismos dicen, ¿de qué nos sirve que vayamos a la iglesia, viejo, si tú sabes que estamos mal? Pero te estás llevando de pasada a tus hijos. Crecen. ¿Y no, acaso no dijo Jesús que sería igualito, sería como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en los postreros días? Es palabra de Jesús.
Y él mismo dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No es eso lo que está sucediendo hoy en día, hermanos. Hoy en día, muchísimas mujeres que dicen que no son lesbianas, pero que lo hacen para probar a ver qué se sabe estar con otra mujer. Muchísimos hombres que dicen que no somos homosexuales, pero que lo están practicando a ver qué se sabe. O sea, prácticas del pecado. Hoy en día, hermanitos, esto es grave lo que está sucediendo. Sé que estas cosas casi no se tocan porque mire, la gente está así, como que se enoja porque se habla de esto, pero no importa. Mientras yo esté de pastor aquí, yo voy a decir lo que debo decir, la palabra del Señor. La Biblia dice que el matrimonio es santo, y en cada encuentro que tiene el matrimonio, el esposo y la esposa es santificado por Dios. Pero cuando es como Dios lo manda. Hoy en día, usted sabe que hoy, hasta por internet, por tanta basura, que hoy, hermanos, los jóvenes practican todo eso. Esposas casadas que lo están haciendo y su marido no sabe que están chateando con otro hombre. Esposos que lo están haciendo y su mujer no sabe que lo están haciendo. Son súper inteligentes. Oiga bien. Y todo esto, hermano, Cristo lo dijo que esto iba a pasar y que esto iba a suceder. Y esto está pasando. Por eso dice la Biblia que el fuego de Dios, la llama de Dios. Ayer predicamos un tema, una enseñanza a los líderes, que 2 líderes me dijeron: pastor, qué tremendo, ¿por qué no predique ese mensaje a la noche a la iglesia? Pero es que si la iglesia no le interesa, si la iglesia le hubiera interesado, hubiera venido los líderes. Oiga bien, hermano, pero cuando se apaga ese fuego, ese poder, el hogar cae en un caos, en un limbo, dicen, en un hoyo. ¿Y quién nos puede sacar de allí, hermano? Solamente Dios. Pero pues si nos está gustando, no clamamos, ¿quién nos va a sacar más? Nadie. Esto está pasando, hermano, y la Biblia dice: el pecado te alcanzará. Todo esto que está pasando, hermano, usted sabe, el espíritu diabólico del racismo. Ya muchísimos, hermano, andan asustados y todo. Y un hermano en una de las radios le decía a otro: hermanos, busquemos de Dios. O sea que al mismo tiempo dije yo: mira, o sea, esperaban que Trump diera esa orden para que ahora sí buscar de Dios. O sea, pero mientras no den orden de esa forma, estoy bien, estoy trabajando, tengo carro, tengo casa, tengo dinero, tengo esposa, tengo hijos, tengo todo. O sea, estoy bien. Ahí es donde se conoce el justo y el injusto. Porque el que de veras ama a Dios no espera que vengan problemas, que vengan guerras, que venga escasez, que vengan enfermedades. No, él ama a Dios en todo tiempo. Oiga bien, el pecado de Estados Unidos se ha considerado como un Sodoma y un Gomorra espiritualmente, como un Babilonia, o sea, como un Nínive. Yo escuchaba algún tiempo atrás que va a llegar el momento, y que lo están analizando, que el ejército de Estados Unidos va a legalizar que los soldados tengan relaciones con los animales. Y habiendo eso, pues todo mundo podrá hacerlo. Habrá hasta empresas de esto, amados hermanos. Oiga bien, porque hoy en día, hermanos, yo creo que por eso Dios ha estado disminuyendo tanto, hermano. Porque mire, hermano, ¿cuándo se oía que hombres de 30, 40 años ya no puedan? Ahora tienen que tomar Viagra, tienen que tomar
Y oiga, algunos dicen que creo hay algún líquido, alguna bebida que quiere decir una bebida que le llaman 3 pelos de oso, no sé qué tanta cosa. Oiga, todas estas cosas, hermano, que por eso hay tanta infidelidad, hermanos, en los hogares, en los matrimonios. Escuche bien, hermano. Antes, ¿cuándo se oía esas cosas, hermano? Hoy en día, hermano, es lo primero que sale a reducir. Es más, usted entra en una gasolinera a echar gas y a pagar, lo primero que mira enfrente ahí del cashier, ¿cómo se dice esa cosa? Ahí lo primero que mira es montones de pastillas. Préndase, enciéndase y mire esto y saque el león que hay en usted y que esto y que el otro. Y ahí las esposas llevan montones en la bolsa para su marido allá y no resucitó ni león, ni oso, ni gato siquiera. Todo esto está pasando, hermano. Todo esto está sucediendo. Por eso en las iglesias, hermano, hoy en día las hermanas, los hermanos, hermana, la soñé anoche. Ay, hermano. Y viene otro día, ay, hermano, me dejó con eso. ¿Y cómo me soñó? Ay, hermana, me da vergüenza decirlo. Ándele, dígame, somos adultos. Oiga bien, hermano. Toda esa basura se ha metido en las congregaciones. Todo eso, hermanitos. El tiempo se me fue. Pónganse de pie, hermanos. El aplauso para Cristo, hermano. Oh. Voy a dejar este lugar a quien corresponde. Amén, hermano. Hoy a las 6 tenemos culto. Si usted tiene otra cosa más importante a dónde ir, pues vaya. Pero los que tenemos más importante venir a la casa de Dios, aquí lo espero. God bless you, everybody. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, en estos tiempos malos que estamos viviendo. Sujetémonos al Señor.